Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Alejandro Vaquero, yo soy el coordinador de programas sociales del Colegio Colombiano de Psicólogos, quien está organizando el evento del día de hoy, que es nuestro cuarto panel del ciclo de conferencias práctica en contexto, que busca visibilizar el trabajo que psicólogos y psicólogas hacen en el país a partir de su práctica profesional y que tiene impacto social tangible, demostrable, que es susceptible de ser transferido y que ha demostrado resultados positivos en necesidades que ha mostrado la población en la cual atienden. Esta iniciativa surge como un escenario de visibilización y de promoción social que quiere hacer el Colegio Colombiano de Psicólogos en el ejercicio de sus funciones gremiales. Hay una gran cantidad de trabajo que hacemos los psicólogos y psicólogas en el país alrededor de con diferentes comunidades o destinatarios de atención y sabemos que estamos haciendo las cosas bien, sabemos que estamos haciendo un enorme trabajo, sabemos que hay gente muy comprometida con la profesión y con la sociedad y queremos visibilizar eso que se hace. Eso lo estamos haciendo a partir de unas convocatorias de experiencias de atención psicológica y psicosocial que el colegio desde el año 2014 ha promovido. Estamos en la tercera versión y las experiencias que vamos a conocer el día de hoy hacen parte de esa tercera versión de experiencias y está abierta en este momento aún la cuarta convocatoria de experiencias de atención en psicología. No es una convocatoria que esté abierta únicamente para experiencias en salud mental, sino psicólogos o psicólogas del orden organizacional, clínico, jurídico, educativo, de la salud, del orden social, del tránsito y la movilidad y de los diferentes campos de atención que hayan hecho algún tipo de experiencia, proyecto de atención en los últimos 3 años y que tenga impacto demostrable, están invitados a participar en esta convocatoria y cuyos términos de referencia están en la página web de Colsi. Como les contaba, las experiencias que vamos a ver el día de hoy hacen referencia o provienen de la tercera convocatoria. Esas experiencias se desarrollaron en Bogotá, una de ellas, y otra se desarrolló en el eje cafetero y en la zona pues, de influencia paisa del norte del valle. Entonces, en esa medida, son experiencias bien interesantes que nos permiten ver cómo impactamos diferentes contextos regionales y territoriales y ver cómo se da la gestión y cómo logramos hacer ese ejercicio de coordinarnos, articularnos para poder lograr los resultados que queremos. Estas experiencias intentamos agrupar las experiencias para el reconocimiento público que se les da acá, para decir, mire lo bueno que hacemos, mire lo interesante que hacemos a partir de temas. ¿Qué tienen en común esas experiencias? El uso del mindfulness en general como una herramienta que permite la regulación emocional y el conocimiento corporal. Ahorita van a profundizar sobre estos temas, tanto lo emocional como el reconocimiento del cuerpo y qué pasa con el hecho de tener cuerpo y darnos cuenta de que tenemos cuerpo desde muy temprano en la vida, desde la primera infancia hasta la adolescencia que aborda otra de las experiencias. Pero además estas experiencias tienen una cuestión que me llama mucho la atención, que me parece muy eh, significativo, prometedor y además muy valientes los autores de esas experiencias, y es que no han estado peleando porque no les dan trabajo, sino que han construido ellos mismos sus fuentes de empleo a partir de su conocimiento psicológico. Y en esa medida, pues han tenido, de alguna manera, estado pendientes de ellos de un tiempo para acá, de cómo esto ha sido una labor de persistencia, una labor de creatividad y una labor de profundo amor por el ejercicio de su profesión y el ejercicio de su compromiso con la comunidad con la que trabajan. Entonces son experiencias de emprendimiento bien interesantes que pueden ser demostrativas también, no solamente en el sentido de demostrar efectos desde el mindfulness, sino también desde cómo se organiza la propia práctica para gestionar un proyecto productivo que se llama Mi Empresa. Entonces, en esa medida, vamos a empezar la conferencia de hoy. Vamos a empezar con Camilo Castillo, él es psicólogo
Bueno, antes de empezar, y qué pena interrumpir la presentación de Camilo, vamos a movilizar unos conceptos básicos en ambas presentaciones. Una primera aproximación de por qué surge la experiencia, una segunda aproximación de cómo se desarrolló la experiencia, una tercera de cuáles son los resultados rastreables de la experiencia y una cuarta que tiene que ver con todos los proyectos de desarrollo, desde ese enfoque de desarrollo regional y comunitario, y es cuáles son las lecciones aprendidas que se derivan de la implementación de esa experiencia de atención. Ahora sí, bienvenido Camilo. Camilo Castillo es psicólogo de la Fundación Universitaria de los Libertadores y es el CEO de Castillo Organización, que es la entidad que está haciendo un ejercicio bien interesante de investigación y desarrollo de un protocolo de mindfulness en diferentes escenarios de orden organizacional. Entonces, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación, el público es todo suyo. Sonido. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, como dice Alejandro, mi nombre es Camilo Castillo, psicólogo, dirijo la organización Castillo que se encarga de desarrollar proyectos de investigación y aplicación centrados en la inteligencia emocional y el tema de mindfulness. Más que todo enfocado en el contexto escolar. Bueno, entrando en tema, en las últimas décadas se ha revalorado mucho el tema de las emociones, sobre todo en el contexto educativo y sobre todo en cómo impacta en los niños, niñas y adolescentes. Y a partir de ese interés sobre las emociones, se ha suscitado una serie de programas centrados en desarrollar inteligencia emocional en los niños, empatía y recientemente en algunas décadas mindfulness. Ese es el marco en que se desarrolló el proyecto que vengo a comentarles, que se llama Desarrollo de la Gestión Emocional para el Fomento de la Convivencia Empática y Ciudadanía Consciente. Ese proyecto fue realizado en el 2015, entonces vamos a hacer un poco de recorderis y también recalcando el tema de emprendimiento y de empoderamiento de temas de empresariales, pues les voy a contar cómo es que surgió este proyecto y cómo es que finalmente se constituyó en lo que es ahorita Castillo Organización. Yo siempre apunto a que un emprendimiento, sea el que sea, debe tener algo de alma y debe tener algo de uno mismo, si no, no tiene ningún sentido y tarde o temprano las dificultades nos van a ganar. Entonces, este emprendimiento surgió hace muchísimo tiempo, más de lo que yo creería. En la adolescencia yo tuve mucho interés, mucha inquietud por la filosofía oriental. Me dediqué en ese tiempo propicio, por demás, a leer libros sobre hinduismo, leí artículos sobre budismo y cada vez me interesaba más. Habían cosas que sinceramente no entendía y habían cosas que sí lograba comprender y eran incluso muy radicales para mi época. Y me inicié poco a poco en el tema de la meditación. Al cabo del tiempo, pues decidí estudiar psicología. Y bueno, la verdad también hubo otra razón, una vida sentimental un poco sufrida. Entré a estudiar psicología y es totalmente un mundo diferente, una manera de ver el mundo totalmente distinto. Y bueno, yo seguía con la inquietud del budismo, de la filosofía oriental, del hinduismo. Y claro, en este contexto académico medio formal de conocimientos, es muy difícil hablar fluidamente sobre el tema de meditación,
espiritualidad o budismo. Entonces, claro, eso lo dejaba en un rincón. El caso es que en los últimos semestres de psicología tuve la fortuna de tener una docente que nos envió un artículo, por favor lo pasas, un artículo sobre la tercera ola de terapias conductuales. Este es el título de ese artículo: Nuevas terapias psicológicas, la tercera ola de terapias de conducta o terapias de tercera generación. Nada que ver con mindfulness en principio, pero claro, en ese instante uno siente los ánimos de sobresalir y tener algo más de conocimiento sobre los compañeros. Y claro, me di en la tarea de leer. Literalmente, fue el momento más emocionante, uno de los más emocionantes en mi vida, al terminar de leer ese artículo. Porque claro, en ese artículo estaba señalado el tema de mindfulness. En ese instante la palabra mindfulness caló en mi mente tanto que comencé a estudiarlo, a practicarlo, incluso a refutarlo y a reestructurar esa idea que todo el mundo tiene sobre mindfulness. Bueno, curiosamente en esa época yo estaba viviendo en el municipio de Funza, muy cerca aquí a Bogotá, y entré a trabajar en un colegio. Allá conocí una profesora que tenía ideas similares sobre el tema de mindfulness y el interés y la inquietud de ayudar a los estudiantes en todas las problemáticas de adolescencia, desde drogadicción hasta embarazo. El caso es que con esta profesora formamos una fundación, Fundación Viva la Vida. La Fundación Viva la Vida se centraba en asertividad, resiliencia y por supuesto algo de meditación, aunque no de manera formal. El caso es que en ese año tuvimos dos grandes proyectos que de alguna forma fortalecieron mi formación externa, por decirlo de alguna forma, en cómo se constituye una fundación, hasta cómo se gestiona un proyecto y cómo se llega a finalizar un proyecto. Entonces, con la alcaldía de Funza logramos ejecutar un proyecto que consistía en hacer unas conferencias a papás y mamás de los estudiantes de los colegios oficiales. La verdad ni recuerdo el número de conferencias. Lo que sí recuerdo es que era casi todos los fines de semana y fue bien enriquecedor esa experiencia. Teníamos temas desde lo más básico como pautas de crianza hasta inteligencia emocional, asertividad, manejo de adolescencia, en fin, era obligatorio incluso la asistencia de los papás si querían el cupo a los chicos. Era una estrategia bien interesante y obviamente el auditorio se llenaba. Paralelo a ese proyecto, se trabajó con una comunidad vulnerable. Eran unos chicos hijos de recicladores que tenían un factor de riesgo bien interesante. Con ellos trabajamos habilidades sociales, habilidades para la vida, centrados en asertividad, resiliencia y también el tema de meditación. Claro, en ese tiempo no manejaba también el tema de mindfulness, entonces lo hacíamos de manera muy básica. Bueno, el caso es que por cuestiones de la vida me vine a vivir a Bogotá y entre ese traspaso de Funza a Bogotá se logró un convenio con un colegio distrital, uno de los más grandes de Bogotá, el Francisco José de Caldas. Creo que ese fue un apalancamiento para lograr lo que hoy es Castillo Organización. Cuando comenzó la Fundación Viva la Vida, siempre con mi socia lo concebimos como algo muy filantrópico. Y error, porque si pensamos así
a manera filantrópica siempre, pues obviamente la parte económica indudablemente va a calar en nuestra mente y de alguna forma va a afectar las dinámicas. Y eso pasó. Entonces, después del convenio logrado con el Francisco José de Caldas, el colegio, pues yo tenía un poco más de libertad, tenía pues más facilidad en el transporte y en hacer gestión en el colegio, mientras que en los proyectos que se desarrollaban en FUNSA pues quedaban un poco complicados para mí. Entonces finalmente decidí dejar la fundación y dedicarme a los proyectos que estaba ejecutando en el colegio. El segundo año de trabajo en esta institución, pues tuve la fortuna primero de que ya conocían mi trabajo, o sea, ya sabían de qué se trataba algo mindfulness, ya sabían de qué se trataba mi trabajo con emociones. Y bueno, la señora rectora me invitó a la convocatoria de ese entonces bajo el mandato del señor Gustavo Petro. Y por favor lo pasas, Alejandro. Bajo este programa que el señor alcalde en ese tiempo tenía, el PIEC, Planes Integrales de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia. Entonces, bueno, apuntamos a esa convocatoria y en efecto, pues habían muchas más propuestas y algunas eran más enfatizadas a arte, incluso había un proyecto de radio. Pues tenía las propiedades que necesitaba en ese entonces el colegio, educación emocional. Entonces pasamos y tuvimos nuestro primer contrato. De ahí pues comenzó Castillo Organización y en paralelo, gracias a la gestión que tuve personal con el budismo, pues logré conocer a las personas que hoy día son las fundadoras del grupo de investigación Origen, que es el grupo de investigación de Castillo Organización. Entonces, Origen también dio en paralelo a este proyecto una investigación que se efectuó en el municipio de Tocancipá. Uno de los integrantes del grupo Origen es docente de un colegio de Tocancipá, entonces se facilitó mucho las cosas y tuvimos aún más la fortuna de que supimos de una convocatoria de la Gobernación de Cundinamarca, de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y apuntamos con el tema de mindfulness. Era algo extraño porque casi todas eran tecnología, todas eran emprendimientos, toda era ciencia, matemáticas, entonces teníamos un poco de susto, pero enviamos la convocatoria y pasamos. Incluso fueron 3 fases de ese proyecto y llegamos hasta la última y pues ahí se acabó porque ya terminó el mandato del entonces gobernador. Bueno, volviendo al tema de este proyecto, ahí comenzó todo, ¿Lo pasas por favor? El compromiso era diferente con este proyecto. Entonces necesitábamos tener una solidez teórica, que es la base para cualquier proyecto. Entonces tuvimos 4 factores fundamentales para tener una teoría fuerte. Inteligencia emocional, nos basamos en Extremera y Fernández Berrocal, empatía, la doctora Eisenberg, convivencia escolar, Bish y Marcery, y mindfulness con Vicente Simón. ¿Lo pasas por favor? Bueno, inteligencia emocional, pues estamos entre colegas, nos fundamentamos en la teoría de Extremera y Fernández Berrocal, pues muy similar a lo de Mayer y Salovey del 97, sino que curiosamente Extremera y Fernández no toman en cuenta la parte de la perspectiva, que sí lo toma Mayer y Salovey. Entonces, bueno, percepción, comprensión y regulación es lo clave en inteligencia emocional. Percepción, la capacidad de yo saber qué emoción estoy sintiendo. Comprensión, bueno, saber
cuál exactamente, colocarle como el rótulo a la emoción. Y regulación es la capacidad de yo expresar o limitar la emoción. Siguiente, por favor. Empatía. Bueno, nos basamos en lo que dice la doctora Eisenberg del 2001. Entonces, la doctora Eisenberg apunta a que la empatía es una clave fundamental para el desarrollo moral de las personas en formación. Y ella apunta a 4 factores que hacen parte de la empatía: observación, información verbal, toma de perspectiva y reacción afectiva. Si logramos analizar un poco más estos 4 factores, es clave, tremendamente clave, la atención. Lo segundo, la memoria, es decir, cómo yo tengo recursos personales para desarrollar qué acción, y esa acción está relacionada con la reacción afectiva, es decir, yo ya me identifico con la emoción del otro. Siguiente, por favor. Y bueno, convivencia escolar. Nos basamos en Beach y Marchery, bueno, que ellos definen como las interrelaciones entre los diferentes actores de una institución educativa. ¿Por qué escogimos a estos dos actores, a estos dos autores? Ellos hicieron una investigación bien interesante en Argentina. Resulta que ellos querían identificar cuáles son los factores que inciden en una convivencia escolar positiva. Resulta que no es el estrato del colegio, no es si es público o si es privado. Y bueno, lo que apuntaron es que, y es curioso esto, es el apoyo familiar, lo que hace que los estudiantes tengan una perspectiva positiva de la convivencia. Esto nos animó mucho más a contemplar la idea de un proyecto exclusivo para padres de familia. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, mindfulness. Teníamos que tener una teoría de mindfulness. La que más se acercaba a lo que queríamos nosotros y de manera más sencilla era Vicente Simón. Él dice en sus artículos y en sus libros que es una capacidad inherente del ser humano, ¿sí? Que es algo que gracias a los medios, a tanta demanda de la sociedad, pues la hemos estado perdiendo, pero que está ahí, que falta desarrollarla, y que es la capacidad de darme cuenta a cada instante de lo que está pasando. Boucherin y colegas los tomamos en cuenta porque ellos hicieron una investigación muy similar y creo que ideal para el tema de mindfulness. Ellos fueron a un colegio y identificaron, gracias a la institución, los chicos con más dificultades escolares. Hicieron un entrenamiento de mindfulness durante 5 semanas, todos los días, muy juiciosos, muy disciplinados ellos, y lograron cambios bien interesantes: bajo nivel de ansiedad y mayores niveles de habilidades sociales. Y lo más interesante de esta investigación fue que no fueron ellos, ni psicólogos, ni trabajadores sociales, ni nada por el estilo, los que dirigían el entrenamiento, sino eran los docentes. Y los docentes también se les hizo un seguimiento. Y resulta que al final de esas 5 semanas, las habilidades sociales de estos docentes también aumentaron, curiosamente, sin quererlo, prácticamente. Bueno, Mañas, Franco y Justo fueron nuestros referentes para darnos cuenta de que también es importante los docentes. Ellos hicieron una investigación muy sencilla, un entrenamiento y una evaluación pre y post, donde encontraron que cuando se practica mindfulness 10 minutos o 30 minutos diarios, los docentes pues bajan los niveles de estrés. Muy sencilla, y creo que eso lo van a ver más adelante. Siguiente. 10 minutos, me voy a apurar un poquito acá. Bueno, este es el objetivo que tuvo el proyecto. Siguiente.
Me dijo 10 minutos, tengo que apurar. Ok, este fue el modelo de proyecto que tuvimos, que fue como nuestra brújula, el Work Breakdown Structure o estructura desglosada de trabajo. Este es un modelo de proyecto que nos permite estar mucho más precisos en cada paso que vamos a dar. Si ustedes se dan cuenta, los paquetes de trabajo es lo primero y lo final son los componentes, ¿sí? Para tener un orden en los pasos mínimos para el desarrollo de trabajo. Entonces, rápidamente, paquetes de trabajo, pues hubo una selección del personal idóneo, una programación del tiempo del proyecto, o sea, no podía pasar al otro año, y recolección de datos para la construcción de los talleres. Cada taller tenía que tener unas dinámicas muy específicas. Entregables. A partir de esos paquetes de trabajo hubo un equipo de trabajo en espacio de actividades, es decir, talleres, conferencias o charlas. Y ya gracias al trabajo colaborativo con el Departamento de Orientación, habían horarios y tiempos específicos y cada actividad tenía su feedback. Los productos de esos entregables eran los roles profesionales, es decir, cómo el mediador, facilitador tenía que desenvolverse en talleres, conferencias o charlas. Actividades desarrolladas como tal y los informes, que era una triangulación entre lo que generaban o lo que evaluaban los chicos, los papás y los docentes y lo que decía el colegio, también era importante. Y finalmente los componentes de este proyecto era el perfil profesional. No podía ser un trabajador social, no podía ser un licenciado, tenía que ser un psicólogo. Modelo de talleres era ya específico y la evaluación de proyecto. ¿Lo pasas, por favor? Ok, esta fue la población a mediar. Cada esfera del colegio lo trabajamos por medio de microproyectos o estrategias. El proyecto DACE, Desarrollo de Habilidades Sociales y Emocionales, fue dirigido a estudiantes. Red Familia, Reflexiones para Padres, fue dirigido para, pues, obviamente, padres y madres y claramente era muy enfático en trabajar con los docentes. Y estos fueron la cantidad de personas que alcanzamos a mediar. Siguiente, por favor. Esto fue la realidad. No podíamos mediar todos los que les comentaba antes. Además, ni siquiera fue el cuarto del colegio, porque es uno de los colegios más grandes y es jornada mañana y tarde, entonces era operativamente y administrativamente complicado hacer talleres para todos los chicos. Entonces, estos estudiantes, estos papás y estos docentes fueron seleccionados por los dos primeros, los de la asociación de padres y los representantes de curso. Y bueno, los docentes era un poco más fácil, eran 217 docentes, era un poco más fácil manejar esa cantidad de docentes. Siguiente, por favor. Ok, estos fueron los ejes temáticos de las charlas y de los talleres. Siguiente, por favor. Bueno, y esta fue la forma en que logramos evaluar el proyecto. Ahí sí, suena como excusa, pero el año anterior a este proyecto se realizó una investigación sobre empatía en el colegio, entonces se hizo una encuesta. Entonces, para no repetir encuestas, lo que hicimos fue un enfoque cualitativo trabajando con el tema de las entrevistas y el análisis de entrevistas. Se hicieron 20 entrevistas a los estudiantes,
4 entrevistas a los papás, 6 entrevistas a los docentes. Y como resultado, las categorías de análisis fueron 4: inteligencia emocional, empatía, convivencia y mindfulness. Siguiente, por favor. Estos fueron los resultados a grosso modo. Entonces, en inteligencia emocional, en los chicos hubo mayor percepción y comprensión, más que regulación. Es decir, los chicos ya comprendían qué era ira, qué era enojo, qué eran estados de ánimo incluso, pero todavía se les dificultaba cómo yo me relaciono emocionalmente con el otro. Empatía, curiosamente, las estudiantes eran las que más manifestaban el desarrollo de esta habilidad. Y mindfulness, mayor relajación. Eso era lo que más manifestaban los chicos. Y en los papás, en inteligencia emocional habían mayores muestras de afecto, en empatía, comprensión con los hijos, sobre todo con los hijos adolescentes. Y mindfulness, ellos manifestaban que lo querían o algunos sí lo incorporaban en la casa. Y en cuanto a los docentes, fue algo bien particular y bien interesante el que hayan incorporado un lenguaje en torno a las emociones. Incluso hacían chistes con las emociones, pero algo que generaba mayor empatía entre los docentes. Incluso, más que todo, fue en los docentes de preescolar y primaria, curiosamente. Listo. Siguiente. A pesar de que eran los papás de los representantes de la Asociación de Padres, pues hubo baja asistencia. Estas fueron las grandes dificultades. Y para los talleres con los chicos, como eran jornada mañana y jornada tarde, la gran dificultad era que debíamos estar en la mitad de las 2 jornadas. Entonces, los chicos de la mañana salían cansados y pues no querían finalmente. Y los chicos de la tarde o tenían taller o llegaban tarde al mediodía. Entonces ese fue la gran dificultad que tuvimos. Y una que no fue tan fuerte fueron los espacios ocupados. Entonces a veces teníamos que ir a salones o teníamos que buscar espacios abiertos. Siguiente, por favor. Y estos fueron los aprendizajes. Nos dimos cuenta de que es importantísimo no comenzar a mitad de año o en segundo semestre o después de Semana Santa, sino ojalá en marzo. Ese fue uno de los grandes aprendizajes. Que las actividades fueran transversales a la jornada escolar, no al final ni extraescolar. Las réplicas de las prácticas, claro, pues los más beneficiados de este proyecto fueron algunos. Entonces, si hacemos réplica en los salones, eso tendría un mayor impacto en el colegio. Una medición cuantitativa es tremendamente importante y eso lo reitero en todas las conferencias que doy. Cualquier proyecto que ustedes adelanten, emprendan, es importante el número, es importante la medición cuantitativa. Y bueno, ese sí todavía lo estamos trabajando porque ha sido bien difícil. La medición en la participación de padres y madres. Incluso el año pasado desarrollamos un blog para que los papás colocaran un tipo de feedback y muy pocos papás participaban. Y bueno, reconceptualizar mindfulness. Habían ciertos vacíos que no nos llenaban en cuanto al tema de mindfulness. Siguiente, por favor. Bueno, todo esto y los años anteriores y el año pasado dio como resultado esa estrategia, educar el corazón. Educar el corazón es lo mejor de lo que hemos hecho en todos estos años y lo estamos aplicando ahorita. Pero educar el corazón, aparte de los 3 proyectos que mencionaba en la anterior estrategia, en el anterior proyecto, se sumaron otros 2.
pues Origen pues, es el grupo de investigación encargado de tener el número y tener lo cuantitativo muy presente. Y Semilleros, que es la estrategia para replicar. Yo sé que un taller puede generar cierto impacto, pero quienes más impacto pueden generar son los chicos mismos. Mindfulness ya no es novedad, ya incluso es moda. ¿Qué es lo novedoso ahorita? Es recuperar la esencia de mindfulness y enseñar a enseñar mindfulness. Ese es como el eje de lo que nosotros denominamos ethical mindfulness. Sabemos que mindfulness es de Oriente, eso sí no se puede negar y no se puede refutar. Pero también sabemos que eso se extrajo, ¿sí? Y se comenzó a ser un instrumento. Y claro, funciona. Es evidente que funciona mindfulness. Pero rápidamente, imaginen por un instante que una persona al otro lado de la ciudad está entrando en una casa muy sigilosamente, muy cuidadosamente, se da cuenta que hay alarmas, entra, abre una caja fuerte y saca dinero y de nuevo sale sigilosamente, cuidadosamente. Les pregunto, ¿hizo mindfulness esta persona? ¿Quién dice que sí? Bueno, en todas estas conferencias me dicen que sí. En efecto, sí hizo mindfulness, estuvo atento. Entonces, lo que intentamos hacer con este modelo de ethical mindfulness es recuperar la ética, es recuperar que no solamente es la atención, sino es la conciencia, es la compasión, es preocuparme por el bienestar del otro. Entonces, ese es nuestro eje vertical de los proyectos que estamos trabajando este año. Y bueno, rápidamente voy a mostrar algunos resultados, esto es como exclusivo, de las 8 pruebas que aplicamos. Una de esas es The Centering, que es una de las fases del modelo de mindfulness. Entonces, como se pueden dar cuenta, la parte, el cubito de la derecha, de la más derecha, es nivel bajo de centering. ¿Qué es de centering? Es la capacidad de yo desidentificarme de los pensamientos. Esto es en los chicos, más o menos 800 chicos. Entonces, puede ser uno de los factores incidentes en que tengamos chicos con ideas suicidas, se corten, etcétera, etcétera. Cuestionario de conciencia emocional, que tiene 6 dimensiones: distinción, intercambio verbal, no ocultamiento, conciencia corporal, análisis y atención de los demás. La barra azul es bajo, la barra anaranjada es medio y la barra gris es alto. Entonces, lo único que más o menos está alto es no ocultamiento, es decir, los chicos se les facilita mucho expresar las emociones. Pasamos, por favor. Y bueno, obviamente tenemos el Mindfulness Attention Awareness Scale, que está en 80% bajo, y medio y bajo está en 8% y 10%. Esto es en frecuencia relativa. Y autocontrol, es la herramienta que usamos. 49%, 36% y 13%, desde lo más bajo hasta lo más alto. Entonces, eso es a grosso modo lo que hemos encontrado en una primera línea de inicio, un pre de más o menos 800 chicos en 3 colegios. ¿Listo? Y bueno, eso es el tema de educar el corazón. El emprendimiento depende también de los resultados. Lo que hicimos en el 2015 se reflejó en el siguiente año. Los resultados fueron evidentes, aunque no en números, y eso fue el fundamento
necesario para continuar en el 2016 en el colegio. Y lo que les digo, es importantísimo el tema cuantitativo y tener medición en lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. A continuación nos acompaña Juliana Arias García, que es psicóloga de la Universidad Javeriana, que me dice que es discípula de Estela Sázipa y, como estamos hablando de niños y niñas, es mamá de Maya y nos va a acompañar con su experiencia de atención sobre itinerancias artísticas para la primera infancia. Entonces, bienvenida. Gracias. Bueno, yo estoy súper emocionada. Entonces, recogiendo lo que tú dijiste y recogiendo mi historia, porque se las voy a contar antes de contarles lo de la itinerancia que dijo Alejandro. Entonces, voy a proponer unos ejercicios. Entonces, voy a soltar el micrófono, bueno. Imagínense que tienen 7 años, 6 años, ¿listo? Las manos juntas. Vas a inflar una bolita pequeña. Y las sales. Y mientras la inflas, vas respirando, inhalando, inhalando, y las sales. No necesitas poquito aire, ¿cierto? No, pero es un momentito nada más. Inflas una bolita mediana. Con la respiración, inflas una bolita más grande, pero no gigante. Ahora inflas una bolita muy grande y necesitas mucho aire. Ahora lo inflas otra vez, pero con ruido. Necesito que hagas más, lo más exagerado que puedas. ¿Listo? Sacude los nervios. La emoción. Bueno. Entonces, aquí está mi emprendimiento, se llama Bamboo Kids. Dice servicios conscientes para los niños y sus familias a través de la música y el movimiento. Movimiento entendido como yoga, esa es la historia oculta de Bamboo Kids, ¿sí? Entonces, contar la historia del emprendimiento y cómo llegué a las itinerancias que les voy a decir ahorita, implica contar la historia de mi vida. Yo empecé la carrera de psicología en el 2008 en la Universidad Javeriana, pero yo no quería estudiar psicología. No me dejaron estudiar música. Mi papá y mi mamá me dijeron, usted no va a estudiar música porque va a terminar en una banda de rock muerta de hambre. Entonces yo dije, a ver, ¿qué tiene música? ¿Qué tiene música por ahí? Ah, psicología tiene algo que se llama musicoterapia. Listo. Por ahí fue. Entonces los primeros 2 años de mi carrera yo estuve entre la Facultad de Música y todos los cursos que allá ocurrían y en los estudios de musicoterapia, las profundizaciones que tenía la carrera en ese entonces. Era una época muy complicada, llegó el 90 y el 2000, 2001, entonces me empecé a interesar por la situación sociopolítica del país, por las víctimas del conflicto armado y orienté todo lo que estaba haciendo, dije adiós música, bueno ya, esto es serio, estudiar psicología es serio. Entonces hice una profundización en clínica sistémica, en redes de apoyo emocional para víctimas del conflicto armado y de 19 años me fui directo a zonas de conflicto armado. 2001, la época de conflicto estaba muy recrudecida, aparecieron los paramilitares con toda su fuerza y bueno, entonces yo me fui a una zona de conflicto en el Cesar con la red de solidaridad social en ese entonces. La forma como me relajaba era la música, obviamente. Pero mi profesora, que es Estela Sázipa, que era Estela Sázipa en ese entonces, me dijo, Juliana, cuando te sientas mal, niñas, éramos 3, cuando te sientas mal, cuando sientes que no tienes aire, vas a hacer esto. Unos movimientos, no dijo de qué se trataba, resulta que era el saludo al sol del yoga. Y como yo me sentía mal cada tanto, porque la situación estaba muy dura, entonces yo repetía y repetía y repetía esa secuencia desconocida que no sabía qué era, que la señora Estela Sázipa, mi profesora preferida de la universidad, me dio para que hiciera.
Creo que fui víctima del conflicto de alguna forma, una víctima indirecta, lo que oí, lo que vi, las amenazas que recibí y las frustraciones que recibí también, que viví, me alejaron de la carrera del oficio de psicóloga. Esa fue la verdad. Terminé las prácticas y me fui a viajar. Fue una situación muy difícil. Entrando a reinserción me atacaron, me pincharon con una aguja que no sé qué tenía y no sé quién fue. Aparentemente fue un loco de la calle, pero con todo esto que la cabeza empieza a suscitar, ¿sí? Yo creía que tenía que ver con todo lo que había vivido en la zona de conflicto armado y que alguien estaba en contra mía, porque las personas con las que trabajaba principalmente eran víctimas de los paramilitares y de violencia de Estado. Entonces, bueno, eso es otra historia a profundidad. Total que me fui a viajar. Me fui a viajar y me enamoré de los niños, porque le enseñaba español a familias y le enseñaba baile a jóvenes. Y en mis viajes tuve la oportunidad de cantar en una orquesta de salsa. Todo esto lo van a entender después para darle contexto a mi emprendimiento. Entonces me enamoré de la docencia y regresé y dejé mis cartas de psicóloga paradas. Me fui a trabajar en colegios, me fui a trabajar en jardines y hubo un momento de mi vida, exactamente hace 13 años, donde mi hermana me invitó a una escuela de yoga. Y yo dije, aquí como que se hace ejercicio. Era un yoga fuerte, es un hatha yoga que se llama Ashtanga yoga, era una cosa muy militar, pero fue una práctica que, muy ligada a lo que tú dijiste en tu presentación, me trajo vida otra vez y me sacó de un hoyo muy oscuro, de una depresión muy oscura, de unos hábitos, bueno, fumaba y tomaba mucha cerveza y de unos recuerdos que constantemente del pasado venían a mi memoria acerca de todo lo que me ocurrió en la zona de conflicto armado. Entonces empecé a estudiar yoga y trabajaba en un colegio, puedes pasarlo. Y en la universidad hice mucha investigación, me fascinaba investigar. Siempre he tenido un cuaderno donde consistentemente anoto, hago una observación cualitativa de todo lo que se me ocurre, que han sido muchas cosas desde ese entonces. ¿Sí? Entonces trabajaba en un colegio y dije, estaba aterrada positivamente de todos los beneficios que el yoga había traído a mi vida en esos 2 años de práctica diaria y quería compartirlo con los niños con los que estaba trabajando en el aula. Entonces, en ese entonces no se le podía llamar yoga del todo. Le llamé las sesiones bambú, porque había muchos niños que por su orientación religiosa en casa, pues no permitían como entrar en eso. Mejor dicho, en esa época no era moda, ahora sí un poco. Listo, entonces los niños sacaban corrían las sillas, ellos mismos movían las mesas, ellos mismos limpiaban el espacio y voluntariamente se apuntaron 50 niños a actividad extracurricular 3 veces a la semana a clases de yoga conmigo. En ese momento era solo yoga, ¿sí? Pero entonces empecé a hacer como ¿puedes pasarlo, porfis? Empecé a hacer como una integración de lo que había oído, visto en la universidad y del yoga que les estaba impartiendo a ellos. Tenía niños con problemas bastante profundos de atención, de socialización. La mayoría de niños que tenía me lo remitieron como si yo tuviera una poción mágica, me lo remitieron del centro de terapia ocupacional y de disciplina, ¿no? Entonces tenían una clase hasta 25 niños y yo decía, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ellos estaban felices. Y yo estaba aterrada de este nuevo descubrimiento, entonces con más ganas tenía mi cuaderno, iba apuntando todo lo que observaba y veía. Ese fue el día. Ellos en esta oportunidad tenían la opción de ir o no ir a yoga porque era el día de Halloween y todos se fueron disfrazados. Y hasta aquí con dulces. Les da vuelta la cabeza de toda los dulces que se comieron. Pásalo. Ok, ahí están mis niños. Felices, felices. Y entonces, estrategias de control, yo decía, bueno, llevo 3 años de profesora de preescolar, soy psicóloga, no quería recordarlo en ese entonces. Ahora yo ¿qué hago para mantener la atención de ellos?
Claro, ya me estaba yo orientando y especializando en primera infancia, me gustaban los niños pequeños y me gustaba mucho porque podía cantar con ellos. La música fue mi primer amor, ¿sí? Finalmente. Entonces empecé a cantar y a cantar en las clases versos cortos de las secuencias de movimiento que podía sacar de esa práctica del yoga, ¿sí? Pásalo. Y a ellos les fascinaba. Esta fue una de las últimas clases de cierre del año. Ahí ya llevábamos muchos meses practicando yoga los niños y yo. Estos dos niños, que ya deben ser todos unos grandulones, estos dos niños, esta foto es como la que más me toca el corazón. Estos dos niños, miren su postura, miren la espalda. Llevaban 10 minutos haciendo una comunicación celestial, que es una de las técnicas de Kundalini Yoga, son como unas mantras que se repiten con unos movimientos, que también trabajan otras cosas, como voy a decir ahorita. Ahí estaban 10 minutos y ellos en concentración total, haciendo los movimientos, cantando, mirando un punto fijo. Era increíble que ellos dos, que eran los más necios del mundo, aparentemente estuvieran haciendo eso. Pásalo, porfis, ¿sí? Y estos fueron los que terminaron el año. Y yo decía, aquí hay algo que recoger, pásalo. Entonces, después de esa experiencia, ya sintiéndome con más seguridad, empecé como una travesía. Esa foto de arriba es en un hogar del bienestar familiar. Esos son niños que estaban muy asustados porque son niños de adopción tardía y venían se los iban a llevar en un avión a Holanda a ver quién los adoptaba. ¿Sí? Entonces yo fui y les encantó, pero lo que más les gustaba era la música. ¿Sí? Abajo es un colegio en Pereira, entonces yo cada que viajaba a alguna parte iba y ofrecía mi trabajo. A ver, yo todavía como que no me la creía y yo necesitaba que me reafirmaran en todos los lados que lo que estaba haciendo tenía sentido. ¿Sí? Y en la derecha fue pues ya vinculada como a estudios de yoga. Este fue un estudio de yoga que tuve donde tenía grupos pequeños de niños, grupos que se mantenían o no en el tiempo, y pues también tenía la posibilidad de evidenciar un proceso. Sí. Seguía trabajando yo en colegios, seguía trabajando en jardines, y ahí estaban los más chiquiticos, y todo esto con música, todo esto con juegos. Era el yoga jugado, ¿sí? Pásalo, porfis. Entonces llegué a un punto donde estos fueron mis ejes de trabajo y han sido los ejes de trabajo hasta entonces, ¿sí? Entonces en el medio la música y el juego, porque después de lo que yo viví y de lo que lo oí y de los recuerdos que tengo de las personas en ese entonces en el Cesar, en zona de conflicto armado, yo tuve clara una cosa, y es que lo que hiciera tenía que ser muy divertido, que la vida que nos entregaron, en la vida esta vida que tenemos es un regalo muy precioso, y que lo que haga no va a ser obligado a algo que no me llame, ¿no? Que no me guste. Pero es que eso es lo que hacen los niños. Eso es lo que hacen los niños, ¿sí? Que tengan que estar obligados en viendo algo, oyendo algo que no les gusta, haciendo algo que no les gusta, pues es otra cosa, pero empiezan a demostrar que no se sienten enganchados de otras maneras que les hemos llamado hiperactividad, síndromes de todo tipo, y bueno, y a veces es como la sensación de no sentirse a gusto donde están, ¿sí? Entonces este es el eje de los componentes de mi trabajo, y estos son también los componentes de una clase de yoga tradicional. El primero es la respiración consciente. A través de la respiración consciente aquí enlazamos todos los estudios en psicología y las investigaciones. Podemos controlar una emoción, ¿sí? Un impulso. Podemos tomar control de nosotros mismos cuando estamos desbordados por alguna emoción, por el susto, por la euforia, por algo. Aprender a respirar es un arte y es el arte de la vida casi, ¿sí? El umbral del dolor, controlar el umbral del dolor en pacientes con cáncer que he tenido la oportunidad de trabajar, que están en niños, en dolor profundo, en dolor crónico. La respiración, el control de la respiración hace que este dolor, que haya la sensación de que el dolor como que merme, ¿cierto? ¿Sí?
La pausa, la respiración consciente, si estamos muy acelerados, cada vez estamos más acelerados. Empezando por mí. Cada vez estamos más acelerados, ¿sí? La respiración consciente nos da la posibilidad de pausar y la pausa nos da la posibilidad de la sorpresa. Nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas palabras, nuevos aires, ¿sí? La atención, respirando profundamente, se oxigena todo, ¿sí? Entra aire. Y los niños, específicamente hablando, que es primera infancia, pues es como mi target, mis niños, pues un niño que respira profundamente es un niño que va a dormir mejor, un niño que tiene la posibilidad de hacer pausas en el día y hacerlo es un niño que va a tener mejor disposición para iniciar una tarea, ¿sí? Secuencias de movimiento, entonces aquí vienen las asanas o posturas de yoga, y las secuencias de movimiento permiten trabajar en los niños toda la parte de coordinación motora, lateralidad, desarrollo de hemisferios cerebrales, derecha, izquierda, noción de la espacialidad, dónde estoy ubicado, ¿sí? Y les permite un autoconocimiento profundo de su propio cuerpo, de su corporalidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un niño bloquea su emoción, y eso lo viví en zona de conflicto armado, por una situación de estrés, dejan de sentir, ¿sí? Aparentemente no sienten. Y si yo no siento el dolor, porque es que mejor lo bloqueo, porque es que lo que me está pasando en mi vida duele mucho, entonces fácilmente el otro tampoco lo siente, entonces le puedo pegar, le puedo hacer daño, le puedo hablar. Se va perdiendo un poco la empatía, ¿cierto? En las secuencias de movimiento que hacemos en las sesiones bambú, que vienen del yoga, intentamos recoger eso. Intentamos recoger la noción de sentir, de moverse, de que hay un espacio y de que al lado hay otro que siente, hay otro que también necesita espacio para moverse, hay otro del cual su equilibrio, en una postura de equilibrio, por ejemplo, depende de mí. Y eso cuando se vive a través del cuerpo es diferente que cuando se nombra, ¿sí? Sobre todo en los niños. Entonces todo este esquema parte del principio, del esquema de secuencias de movimiento, que no hay nada en la primera infancia que se entienda realmente desde el corazón si no pasa a través del cuerpo. Entonces en esta corriente tratamos de generar, en esta propuesta más bien, tratamos de generar el movimiento como encaminado a eso. El otro componente es la relajación, entonces aprender a relajar de una forma, obviamente esto es en juego, aprender a relajar pues implica visualizar todas las partes de mi cuerpo, los pies, las rodillas. Ustedes han visto que cuando los niños dibujan, hacen un dibujo y son niños que acaban de pasar por una situación compleja, un trauma, una pérdida o algo, se dibujan sin cabeza y sin brazos, a veces, ¿sí? Bueno, en psicología a mí ya se me olvidó, pero hay todo un estudio de eso. Pues lo mismo pasa con el escaneo, ¿sí? Imagino mis pies relajados. Pero si lo repetimos una y otra vez, ellos van otra vez recuperando esa noción. En la meditación activa, la atención plena, el lenguaje, la presencia, que es todo lo de mindfulness. En mi época, mindfulness todavía no estaba en mi radar. Yo le he llamado meditación activa, entre otras porque para niños muy pequeños la meditación no puede ser, sino que debe ser activa, debe ser, ¿sí? Y esto trae un principio, también un valor fundamental que queremos trabajar con los niños en estas cosas, y es que el sufrimiento está en el presente y en el futuro, realmente. En el pasado y en el futuro. En el presente no hay sufrimiento. Si tienes un dolor crónico, tal vez hay sufrimiento, pero con la respiración ya ves que lo puedes manejar un poquito, ¿sí? Generalmente todo esto se maneja en pasado y en futuro. Entonces le enseñamos a los niños a través de prácticas dirigidas en el aquí y en el ahora a disfrutar de esto que está aquí, que esto que está ahora. ¿Listo? Entonces, yo ya estaba cantando canciones, yo ya estaba llevaba años de práctica con los niños, en los salones, con los profesores, con todo. Yo ya había llevado mi trabajo a varias partes, necesitaba un estímulo
para recoger como una banda, ¿sí? un grupo, para que la música quedara registrada. Necesitaba un estímulo para grabar, para tener ayudas audiovisuales que me permitieran continuar con mi trabajo, y necesitaba también como visibilizar esto de alguna forma. Como mi ejercicio de la psicología estaba un poco olvidado, pero no inactivo, entonces me gané esta convocatoria Estímulos 2015 en becas de circulación e itinerancias artísticas de proyectos culturales dirigidos a niños de la primera infancia. Entonces la naturaleza de esta itinerancia era artística, ¿sí? Por lo cual no hubo una investigación abierta ni financiada, pero mi agenda sí estaba en ver el impacto que tenían los cuidadores y en los niños las secuencias de movimiento y todo esto que les acabo de contar. Entonces, como a grosso modo era un espectáculo que se presentó en 3 municipios, en Buga, en Marsella y en Pereira, con asistencia abierta de niños de 0 a 7 años, y luego luego un taller a cuidadores, profesores y padres, principalmente profesores, donde les contaba lo que había detrás, todo esto que acaban de oír, lo que había detrás de cada canción y de cada ejercicio que podían replicar con los niños en su aula. Siga. Entonces, estas fueron algunas fotografías de la itinerancia. Allá arriba fue en Marsella, fue aquí en Fana, esta fue la primera que hicimos de muestra, en Fana con niños también en situación de adopción. Luego esta fue en Marsella, la anterior fue en Buga, sí, ahí están los niños, todos felices. Aquí haciendo ejercicios de respiración. Los niños haciendo como coreográficamente todos los contenidos. ¿Sigue? Bueno, y entonces eran 10 canciones que empezaban por un ejercicio como de contemplación y de escucha, luego un saludo al sol, luego iban canciones de secuencias de movimiento, como que contaban historias de las estrellas, de todo lo que ocurre arriba, para no mirar hacia abajo ni mirar los celulares, en el caso de niños más grandecitos. Y que terminaba con una relajación, hacíamos relajación sentaditos o de pie, y bueno, y entonces era como, tenía un flujo especial aquel concierto que se presentó. Bueno, los aspectos por mejorar eran claves. Yo me iba a la parte de atrás del auditorio con los profesores y los ponía a hacer los ejercicios puntuales, les decía para qué servían, les daba mi teléfono, mi tarjeta, hacíamos una red de apoyo por Facebook, y ellos me escribían cómo iban, pero eso no lo contemplaba la financiación del ministerio, eso no estaba allí, ni mucho menos lo que queda por mejorar y por buscar, que son pues de estrategias, alianzas gubernamentales, implementación de instrumentos de medición y registro, y lo que decía Camilo es súper importante, súper importante. O sea, buscar la forma, estudiar o aliarse con alguien que oriente el trabajo que uno hace hacia los resultados y la medición, es la única forma de validar realmente de una manera científica el trabajo que hacemos, ¿sí? Yo tengo miles de correos de personas con las que he hecho esta experiencia, de profesores, cuidadores, y me dicen lo estoy haciendo, miles de videos, todo lo que ustedes quieran, pero todavía no cuento con una investigación formal en ese asunto, ¿sí? Y en estrategias de divulgación y ampliación de recursos audiovisuales, en eso sí pude avanzar desde ese entonces, hace 2 años, ahora, ¿sí? Y esta itinerancia me permitió hacerlo. Pásalo, porfis. Entonces salió un disco, por fin pude grabar el disco de las canciones de la itinerancia. Ya tienen una herramienta los maestros y cuidadores para cantar las canciones del disco, para cantar las canciones que vieron ahí, se los mandé por correo con mi plata. Y mi primer video,
que ya tiene 50.000 reproducciones en 5 meses. Lo han visto profesores de Chile, de Estados Unidos, que me dicen, ayuda hartísimo a los niños a concentrarse, bueno, a centrar la atención. Antes de hacer una evaluación, ponerle su video. Entonces quiero que lo vean un pedacito, porque ya me quedan 5. Me van a... ¿Está en YouTube? Saludo al Sol, Bamboo Kids es mi hija. No tenemos audio, pero bueno, ahí para que lo vean. Entonces es como un tutorial del saludo al sol, ¿no? Alejandro. Bueno, la segunda parte es la secuencia con las manos, que salió de hacer todas estas cosas en centros con niños discapacitados y con abuelitos también lo he hecho. Entonces hacen todo con las manos también, se puede hacer estos ejercicios de yoga con las manos. Listo, pásala. Entonces, después del video, que también se le mandó a todas estas personas con las que he trabajado, cuidadores y padres en este tiempo, pues vinieron también con el apoyo de este estímulo, los títeres. Entonces, en la gira solamente estaba Juana la Rana, pero los otros personajes que también tienen canción, son de las canciones, pues han sido mis compañeros para contar historias, para trabajar mucho la narrativa. Increíblemente, estos videos y estas historias han llegado a centros de terapia ocupacional donde los niños les cuentan las historias, les ponen las canciones y les ponen el video. Esto para mí ha sido una sorpresa muy grande, ¿sí? Sigue, porfis. Y la otra sorpresa grande fue ver, y fue uno de los resultados de esta intervención, de esta itinerancia, y es ver lo necesitados de afecto, escucha, pero sobre todo de movimiento y de también ejercicios de conciencia postural, de respiración, que el estado tan crítico en los que están los maestros, sobre todo los maestros del sistema público en Colombia. Esto fue dirigido a los niños, pero ahora la prioridad y la alerta así grande está para los profesores y los cuidadores. Es un oficio muy difícil por su naturaleza, así sea ser profesor de lo que sea. Los docentes tienen una gran cantidad de personas en los centros de asistencia mental, los manicomios mal llamados, son profesores, hay un gran porcentaje, ¿sí? Y encontrar la desesperanza y el cansancio de los profesores en estas poblaciones, sobre todo los del bienestar familiar, y como que el ahogamiento emocional y creativo en ellos, eso fue muy impactante para mí. Y ahora mi agenda como que va hacia ellos, ¿no? Entonces, estos son unas fotografías de unos cursos que he hecho con profesores y personas que quieren aprender estas técnicas para compartirlas con los niños. Les da una sensación de refrescar como su oficio, su hacer, pero a ellos también les implica
empezar un trabajo para bajar los niveles de ansiedad y de agotamiento, de cansancio que se reflejan en agresividad hacia los niños. Y estamos hablando de niños que tienen a su vez una historia de agresividad en casa. Pásalo, porfis. Entonces ahí están varios grupos de personas que han estado involucrados con niños, y con ellos empecé a hacer un trabajo, y ahí es donde otra vez volví a recuperar a reafirmar como mi diploma como psicóloga. Resulta que esto se volvió una investigación muy seria, ¿sí? Mi cuaderno de tomar apuntes se ha convertido en el referente de juicio, por decirlo así, de todas las personas que ayudo como a entrenar para que le transmitan eso a los niños. Eso fue visible para Alejandro, que está allá, que asistió a un curso, pero yo no lo tenía muy claro. ¿Sí? Y cuando estaba ya en zona de conflicto, entonces trabajaba con los grupos de madres cabeza de hogar, trabajaba con algo muy bonito y muy gráfico para los niños y para todos, que son los arquetipos de Jung. En una versión, con un cuestionario de una mujer que se llama Carol Pearson, con un libro que se llama Despertando los héroes interiores, ¿sí? Que salió hace muchísimos años, pero para mí está al ladito de la mesa de noche, trabajando los arquetipos para que los profesores y cuidadores puedan encontrarse con su sombra y liberarse del peso de pensar, yo no quiero hacer más esto me pesa. ¿Sí? Entonces empecé con los profesores y en esas estoy a recuperar y a retomar las redes de apoyo emocional con el cuestionario de Carol Pearson, con todos los estudios junguianos que apliqué en alguna época de mi vida y que ahorita está haciendo